Ok, muy buenas tardes. En Ciudad de Toluca estamos en la Escuela Preparatoria Ignacio Ramírez Calzada, Prepa 4 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este es el grupo de tercer semestre de bachillerato, grupo 13, el cual su servidor, Carlos Armando Saldaña Fuentes, está como docente titular en la materia de Historia de México. El día de hoy vamos a tener una mesa redonda, una mesa de diálogo sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en México y principalmente en la ciudad de Toluca. Vamos a iniciar con la primera intervención. ¿Te gusta opinar, jóvenes? Ariane. Bueno, para empezar, toda persona tiene derecho ya no importa si no importa su género, condición social, condición económica, raza, de dónde viene, su religión, o sea, simplemente por ser una persona, por ser tímido, tiene sus derechos y también tanto derechos y obligaciones que debes de aprovechar y abarcar. Así como los niños que no tienen para un mejor lugar donde estudiar. Conozco algunos compañeros que solo llegaron a estudiar la secundaria y se quedaron en el campo teniendo que ayudar con las tareas. Así que el trabajo no es muy obligatorio, es más como que no les queda otra opción, porque es única opción para continuar hacia adelante y ayudar a sus familias. Sí, también igual la familia es parte importante para el crecimiento, el desarrollo tanto físico y mental para los niños. Es un factor muy importante también. Así como la educación que viene desde casa, como los valores que se les inculcan, son principalmente esos factores que los impulsan con la vida, de tomar sus riesgos o continuar con su vida, que independientemente de donde vayan, tendrán una formación académica. Yo estoy de acuerdo con mi compañero, ya que justamente todos esos derechos que tenemos están avalados por la Constitución mexicana y los cuales, si se llegan a violentar, podemos empezar un juicio para justamente hacer que se respeten los derechos, ya que si no se respetan, nos pueden llegar a herir. Entonces, pues, la Constitución mexicana tiene varios derechos: derecho a la libertad, a la educación, a la familia, ya que la familia también es un factor muy importante. Pero muchas veces no se tiene porque pues la familia depende de dónde vengas, pues depende mucho de la educación que te dan y cómo va tu crecimiento, y en parte porque hay muchos niños que no usan la educación, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a la libertad, y por el simple hecho de dónde vienen, o sea, de la familia que tienen y cómo fue su educación desde casa. Principalmente estos derechos se tienen, sin embargo hay a veces en los que los niños no tienen conocimiento sobre ellos, y ahí es donde las familias y las personas pasan sobre los derechos y los niños no desconocen sus derechos. Igual yo concuerdo contigo porque los niños tienen poca madurez y no entienden pues, sus derechos y necesitan como más protección por parte de la familia y por parte de la casa. Yo creo que más que nada que no conozcan sus derechos, a veces no hablan tal vez por miedo a la familia, de hecho puede ser también por miedo a qué les pueden hacer o por las personas. Bueno, es que de hecho no simplemente miedo a la familia, sino también miedo a lo que digan las demás personas, ya que luego si la gente se llega a enterar puede empezar a tratar mal, o hay alguna gente que nos puede llegar a apoyar, que nos puede llegar a hacer reconocer sus derechos. Yo estoy de acuerdo con ellos, pero también debemos de poner como saberles explicar la información o saberles explicar bien de qué tratan los derechos, porque a muchos niños, como son pequeños y no tienen la madurez de entenderlos, pueden llegar a hacer mal uso de ellos o aplicarlos mal. Por eso también hay que sabérselos explicar bien. Así como faltarle el derecho a sus padres, creyendo que no necesitan corrección, pudiéndolos demandar por cualquier cosa, por insignificante
estudiante que sea creyendo que la ley estará de sus lados, pero hay que tener una verdadera... O la parte contraria que es a eso, que igual los papás se creen todavía con muchos más valores a los que se supone que tiene la ley y que los niños también tenemos derecho, también abusan de ese derecho que tienen como padres. Tiene que ser 50-50, porque tienes que poner 50% de sus derechos, pero también de su respeto y obligación, porque como dice Emiliano, muchas veces llegan a pegarle hasta a los padres, los niños, porque como no están maduros en ese sentido, se sienten superiores a ellos, y eso también está mal porque conforme siguen creciendo, se siguen sintiendo superiores a las demás personas. Sí, en parte es más el factor de que tienen, les hace falta madurez tanto física y mental para poder ser razonables ante las conductas que ellos están haciendo a las autoridades que están a un nivel más alto de ellos, que son sus propios padres. Porque sí, o sea, incluso hay, como dice Emiliano, que hasta les pegan, que no los desobedecen, que no respetan el lugar donde están y como son niños, pues dicen, no, son niños, nada, ustedes podemos hacer, pero no, o sea, por ahora sí tiene que haber un pequeño castigo para controlar esas conductas que no concuerdan. Pero también por parte de la sociedad, que por ejemplo hay personas que todavía no conocen todos sus derechos y piensan que los niños son muy exagerados por expresar eso, que realmente son maltratos familiares. Por eso es que, bueno, yo opino de que por eso desde pequeños hay que sancionarlos acerca de sus derechos, cuáles son, cómo son y cómo los pueden avalar, ya sea tanto la familia o mandando las instituciones públicas o privadas, pero corroborar que las instituciones les estén dando esa información que ellos necesitan para saber acerca de sus derechos. Yo estoy de acuerdo con él, pero tampoco de que se lo dejen a todos los maestros, porque los maestros muchas veces no están especializados para dar esos temas y los dan de mala, no los dan bien y los niños por eso aprenden mal. O sea, hay personas por eso especializadas para cada cosa. Supongo ahí que ese tema de educación más bien provenía de este caso, que los padres desempeñen y fortalezcan esa educación, y el tema de la escuela es para solamente fortalecerlos un poco. Ahora bien, que el tema de que un niño golpea al padre o así, sería más bien educar a la persona, y los centros educativos, o no sé, un recurso de DIF, que es la forma que nos da de apoyo hacia los menores, que es el respaldo más fuerte, es el que nos brindaría esa forma de darle educación y protección al menor. Bueno, yo digo que hay que adoptar las medidas legislativas y otras niveles para justamente censurar parte de los derechos. La pregunta siguiente es, ¿conoces tus derechos humanos? ¿Conoces los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Se aplica en tu familia? ¿Se aplica en tu escuela? ¿Se aplica en tu sociedad? ¿Dani? Yo creo que la mayoría conoce los más, pues como que sí los conoce, pero no todos. O sea, que solo una pequeña parte de todos los derechos. Diría que solo se conocen los derechos básicos hacia ellos, los que, pues sí, realmente ellos piensan que les importan más, pero no es así. Necesitaríamos ampliarnos hacia saber todos los derechos. Por ejemplo, en mi casa, pues se conocen los básicos, más bien no se aplican todos los demás. En la sociedad en la que vivo, pues es lo mismo, o sea, realmente pues los derechos pues no se aplican. Sí se aplicarán de vez en cuando, rara la vez, pero pues no, realmente no se aplican. Bueno, yo de mi parte no conozco varios derechos, tanto en la familia como dentro y fuera de cualquier institución educativa, y gracias a eso puedo llegar a pelear si hay algún inconveniente que involucre a un maestro o docente. Estoy de acuerdo con mis compañeros, totalmente no se conocen los derechos, solo se conocen algunos, pero también hay en unos entornos en donde no se aplican de todo y entonces ahí es donde los violan
y por más que los niños quieren decir que no está bien y tienen sus derechos, las personas se contraponen con ellos y no funciona. ¿Y esto a qué se deberá? A creyendo que los adultos tienen tienen un mayor alto cargo, mayor autoridad que los niños. Sí, profe, como igual yo dije al principio, a veces los adultos pues sobrepasamos ese límite de se supone que soy tu padre y me tienes que respetar. Pues sí, a lo mejor sí eres mi papá y me respetas, pero yo también tengo derechos como hijo y también tengo el derecho de ser respetado. No solo por el simple hecho de que eres mi papá, pues te da derecho a tratarme como tú quieres. Es que ahí en el dos tiene que ser 50 y 50, porque si te respeto me respetas, pero si tú no me respetas, si yo no lo respeto, entonces tampoco va a respetar. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros, ya que muchas veces hay padres que los quieren criar a la antigua, que les hacen ver que ellos no tienen derecho, pero los niños si se consideran bien pueden decir que tienen derechos y los pueden hablar, ya que muchas veces hay niños que se quedan callados debido al temor, ya sea de su familia o de la sociedad. O a veces simplemente quieren que nosotros mismos hagamos lo que hasta cierto punto ellos no pudieron hacer o ellos no llegaron a lograr. Porque, pues sí, o sea, realmente si ellos no tuvieron una carrera, tú forzosamente a lo mejor no la quieres y ellos te fuerzan a que tú la hagas. O a veces te meten los estereotipos que dicen, no, pues es que no vas a estudiar esa carrera, no vas a hacer nadie en la vida. O te meten cosas a la cabeza que hacen que tú cambies de opinión, te hacen sentir mal y más por el hecho que te lo dicen tus papás. Estoy de acuerdo, ya que hay veces que mis papás no tuvieron esas oportunidades de estudiar la carrera que ellos quisieron, y hay veces que le obligan al hijo a estudiar esa carrera, y hay muchas veces que los hijos no quieren estudiar esa carrera, y hay veces que se quedan callados. Por no tener el respaldo, queriendo los padres vivir la vida de sus hijos, aunque ya no les pertenezca, quitándoles todo su derecho de libertad y opinar. O incluso también por el simple hecho de ser juzgados a decir que están inconformes con algo, es algo que les da miedo, que los guarda para no expresar sus libertades y expresiones. También la sociedad que puede llegar a manipular mucho a los niños por miedo de expresar. Por miedo y por pequeño, ¿no? Muchas veces en las casas, bueno, no sé, yo conozco de algunas que luego dicen, mientras vivas bajo mi techo, me respetas, me llegas y vives bajo mis reglas. Pero muchas veces esas reglas como que no te convencen, porque hay veces que son muy estrictas o hay veces que no tienen ningún sentido y pues hay veces a las que te quedas callado o a las que quieres pelear, pero luego por el temor de lo que te puedan hacer, hay veces que no dices nada, no opinas. Sí, creo que más que nada se refieren a que nos quieren inculcar o educar a la manera que ellos fueron educados, inculcarnos los derechos que ellos tenían antes. En sí las generaciones van cambiando de poco a poco y creo que a un adulto le cuesta más trabajo aceptar la época de ahorita e inculcarle a un niño que él sí por sí solo empiece a buscar sus propios derechos o empiece a investigar por sí solo, como que te quieren forzar a que tengas en la mente lo que ellos tienen y no puedes expresarte por sí solo. Tiene razón mi compañero, porque luego los papás hay veces que en vez de que te pongan a hablar contigo de acerca de lo que está bien o acerca de lo que está mal, hay veces que si tú haces algo mal, lo primero que piensan es agarrarte, ya sea a golpes o así, o agredirte con palabras. Y pues eso te puede llegar a dañar tanto física como mentalmente. Simplemente si tú no haces algo bien o si por ejemplo haces algo que a ellos no les guste, pero que realmente, por ejemplo, a ti te apasiona o está bien. En mi caso, bueno, yo conocí un caso en donde pues realmente la chava quería estudiar medicina y su papá no la dejaba. O sea, él era licenciado y él forzosamente quería que ellos querían que fueran licenciados. Entonces, pues no, y simplemente ella no opinaba lo que quería estudiar y todo, por miedo a que su papá le pegara y que, pues sí, la mandara a otro lado o literal ya no tuviera su mismo apoyo. Yo digo que no hay que vivir con ese temor de lo que nos puedan hacer, sino hay que hacer agarrar nuestros derechos, porque la verdad sí son muy importantes nuestros derechos.
porque si no, a la larga no los conoces y no sabes qué actuar en situaciones de riesgo. Por eso es muy importante la planificación, saber hablarles a ellos y saber expresarnos con los maestros o con las personas más cercanas por lo que nos pasa o lo que queremos ser, que no queremos, que queremos cambiar esa parte, porque también muchas veces es importante. Eso es una forma de confianza que le demos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros los adolescentes, uno, ya lo dijeron, es el miedo que le tenemos a los padres a contradecir su opinión, y dos, es que tampoco los conozcamos por eso. Entonces, como padre, yo creo que el paso fundamental sería dejar que el hijo aprenda por sí mismo, pero tampoco dejarlo tropezar tantas veces. Entonces, ese sería un fundamento muy importante para la forjación de aprender con la sociedad a las personas, ¿no? Yo puedo decir que a lo mejor, y como todos mis compañeros dicen, que se puede evitar todo eso con la educación o con el simple hecho de hablarlos, pero pues en la mayoría parte de México pues no es así. Hay muchas familias que están muy rígidas a la antigua educación y que se van a negar rotundamente a que tu hijo te responda con algún argumento que sea cierto, pero te duele porque es tu hijo y te lo estoy diciendo a ti, nada más por eso. Y eso es en muchas familias mexicanas. A lo mejor es a un compañero de No solamente las familias mexicanas, sino hay muchas familias que justamente hacen eso, que les contestas y lo primero que hacen es responderte que no tienes la palabra, y entonces pues ahí se empieza a generar un conflicto y pues se empiezan a violar los derechos de las personas. Entonces por eso es importante que conferencias, pláticas y todo eso que dan, hay veces algunas son gratuitas, hay otras que sí son de paga, pero justamente es importante tomarlas para saber qué derechos están bien y qué derechos están mal. Justamente lo que decía mi compañero, supongamos que en su casa le ponen reglas muy estrictas que ya sobrepasan los límites y lo llegan a maltratar, y ya se va, un ejemplo, que va a la primaria y toma una clase de materia donde les habla de los derechos y él se identifica con los que están violando y se acude con la maestra o maestro, y en ese pues él da aviso a las autoridades legales y lo pueden llevar. Si es que está golpeado o lo maltratan o cosas así, puede llegar a una casa hogar y lo apartan de sus papás porque es violentado y no le dan la libertad suficiente. O a veces los papás, si consumen drogas o cosas así, nos descuidan demasiado y nos llegan a pegar, o a veces como que trastornar y crear como traumas. Incluso Yo creo que los niños deben recibir y quieren cumplir las expectativas de sus padres, porque así lo mandan y o sea, no nos dejan ser como quisieran, solamente no cumplir sus expectativas, pues no pueden. También hace rato iba a decir que en México los padres normalmente suelen ser muy alcohólicos y venimos de generaciones pues adictas a eso. Los abuelos eran pues malos con los papás, entonces normalmente la educación de nuestros papás fue pues, a golpes. Por eso muchas veces pues, se violentan las leyes y los derechos. Yo considero que la base de toda sociedad es la instrucción que se da en casa. Entonces, si no hay un conocimiento o unas bases sobre instruir sobre derechos o obligaciones o cuestiones que sean buenas o malas a un niño, considero que pues, la sociedad está perdida. A veces hasta los mismos padres, ¿no? O sea, por concluir o por llevar a cabo algún vicio o alguna cosa que ellos desean, dejan ahora sí que de a un lado a sus hijos o a sus propios hijos, que son los que tienen que ver. Por comprar una botella de alcohol no le dan una comida al día a su hijo. Entonces, pues también en eso influye. Y aunque a veces no solo son los padres los que influyen en la vida, a veces los padres no tienen un tiempo para darle a sus hijos por el trabajo, la vida ocupada que tienen. A veces o los estresan mucho los hijos y los dejan viendo cosas, dejándolos a un mundo muy grande que es el internet, abriéndole cosas que no deberían ser para un niño. Yo creo que sí tiene que ver mucho lo que dicen conmigo.
compañera, porque a veces, como hay padres responsables, los niños a veces tienen que ver cómo tienen que sacar dinero para la comida, para mantenerse en la escuela o cosas así. Por ejemplo, los niños que crecen en un entorno poco favorable, que los mandan a trabajar desde muy pequeños para que ellos se encarguen prácticamente de sus padres, porque hay ocasiones en las que ellos mismos necesitan lo que ellos ganan para precisamente subir de lo que ellos quieren. Por eso mismo es importante también saber, bueno, conocer los derechos, principalmente porque existe un artículo que es el 34 en donde dice que no puede existir explotación a los niños, y ese artículo es el que también te puede detener para no sufrir ese abuso que te llevaría a la vida. Sí, pero era como lo decíamos al principio, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros ya en la etapa de adolescencia ya sabemos el artículo, por ejemplo, ya nos hemos visto sobre más materias, ya estamos más abiertos sobre información. Entonces, pues ya conocemos el artículo, pero por ejemplo, algún niño de 7 años no va a conocer formalmente los artículos, o va a decir, oye, ¿sabes qué, papá? Pues tal artículo dice que tú no tienes que hacer esto contra mí. Entonces, pues creo que pues no suena así como que algo lógico, no me parece correcto, porque pues sí, algún niño chico o pequeño no va a estar leyendo ahorita todavía artículos y va a saber o expresarse así de esa manera. Por eso es que yo digo que es necesario censurar a los niños desde temprana edad, aunque no sea la familia, sino fuera de una institución pública o privada, para que justamente empiecen a conocer esos derechos, porque de hecho el artículo 4 dice que tienen derecho a ejercer sus derechos. Justamente ellos se pueden acercar a alguna autoridad mayor para justamente que ejerzan esos derechos, para que justamente no los empiecen a discriminar, a explotar y a hacer maltrato. Yo creo lo mismo. Que no tienen que acercar a la autoridad, que la autoridad se tiene que acercar a él, porque un niño también, como dice la compañera, pues un niño no sabe de sus derechos, la autoridad se lo tiene que dar a conocer a él. En sí creo que a lo que se quiere referir con esto es que para un joven o un menor de edad es muy difícil hablar un tema así personal o como de tus derechos propios hacia alguien mayor, por el miedo de que qué te van a decir o qué te van a mostrar, al no saber qué en sí qué es lo que te puede ayudar como tus derechos en algún tema que tú vas y le dices a alguien, pues a veces no toman muy en cuenta la palabra de un niño y por eso como que lo hacen a un lado y prefiere un adulto tomar las decisiones por él que dejarlo en la posición. Yo vuelvo a lo mismo de hace rato. Aquí en México pues hay muchas familias que pues, así como mi compañera dijo, pues los mandan a trabajar desde pequeños y hay infinidad en México, hay muchos así. Entonces pues yo digo que es muy difícil que igual como mis compañeros tengan información o se puedan acercar a alguien más si no estudian. O sea, mi compañero dijo que pues tal vez en su casa lo tratan mal y no conoce sus derechos y no le dan a notar sus derechos. Y en la escuela sí, pero si el niño no estudia y en la casa lo tratan mal, ¿dónde va a pedir ayuda? Si igual él mismo sabe, o sea, tampoco sabe que tiene derechos, ¿cómo va a pedir ayuda? No tiene conocimiento de eso. Y aparte, ¿cómo quieres enseñar algo que ni siquiera tú conoces? Porque, por ejemplo, hay muchos familiares y muchos padres que no se instruyen acerca ni de sus propios derechos. Entonces, ¿cómo le quieres enseñar a alguien algo que ni siquiera tú conoces? En eso sí estoy de acuerdo, porque por ejemplo, o sea, si, ahora sí que perdón, pero por ejemplo, si tu papá es vicioso, tiene algún vicio, ahora sí que decía mi compañera, tiene un conocimiento, una educación, ahora sí que a la antigua, de que lo maltrataban, le pegaban, o sea, él va a hacer lo mismo. Ahora, si por ejemplo mi papá es vicioso, él no va a tener para darme la educación que se merece o la educación que pues realmente se necesita para yo saber de sus artículos, para yo saber de sus valores, para yo saber qué derechos son los que pues a mí me pertenecen. Exactamente, y si siquiera conocer sus derechos, ellos mismos van a cometer los mismos errores una y otra vez. Entonces, explotando a los chicos desde una muy temprana edad, llenándoles la cabeza que ellos tienen que aprender cómo vivir
porque sus papás no nunca Se les da obligaciones que a temprana edad que no deberían ser para ellos y los hacen madurar a una temprana edad. En mi caso, yo tuve que crecer con la madurez de estar cuidando a un niño, mi hermano chiquito, y saber hacer cosas que yo no debería haber hecho en ese momento. Y entonces con esa mentalidad ya te cambia desde chico, te da una madurez mucho más rápida y a la hora de crecer ya no, como que te arrepientes de no haber vivido esa niñez y haber madurado mucho antes. Igual concuerdo con mi compañero porque les están privando de la infancia, de lo que se merecen vivir, de lo que son como niños, de lo que deben disfrutar, de lo que deben jugar, de lo que deben disfrutar más en esa pequeña y corta etapa de la vida, porque después en un mini instante crecen y dicen, wow, o sea, ¿qué tanto, en qué momento crecieron y no disfrutaron esta infancia? Que a algún momento más adelante les va a generar traumas, incluso muy graves. Para terminar esta sesión, vamos a continuar con propuestas y pues, las conclusiones, ¿va? Bueno, una de mis propuestas es que hagamos varias campañas publicitarias acerca de los derechos humanos, invitando a la gente, a las comunidades, a que se vengan a asesorar los derechos, porque es muy importante que lo sepan. Porque hay veces que no solamente las comunidades aquí, sino también las comunidades indígenas, o simplemente por ser de diferente color, te empiezan a criticar y entonces hay que invitarlos a que asesorarlos acerca de sus derechos. Yo diría que no es que muchas personas dicen que la educación empieza desde la casa, pero yo digo que también desde la escuela, porque en la escuela te enseñan cosas nuevas y donde aprendes muchas cosas y desde ahí pues te pueden enseñar tus valores, lo que está bien, lo que está mal, para que tú vayas y lo impongas en otras partes, en otras personas. Mi propuesta sería que pongan todos los derechos sin que vayan a eliminar alguno así, y más que nada que hagan que, bueno, es que como tal, creo que las instituciones mucho leer todos los derechos, poder que algo que llame la atención y por ejemplo, más ahora en estos momentos están como que más centrados la mayoría de adolescentes, de niños que tienen internet, y eso les favorecería más que nada a ellos. Yo considero que lo más importante es hablar, porque muchas veces pueden pasarte mil cosas, pero si no dices nada, si no te vas a la tarea de saber qué es o de decir que eso no está bien, es creo que uno de los más grandes problemas que hay en nuestra sociedad, porque la gente está muy acostumbrada a que todos crean que lo que dices es estúpido o es tonto. Y no, pues la verdad es que no. De acuerdo con lo que dice mi compañera Dani, debemos promover estos derechos con los que los niños están más incluidos ahora que son redes sociales, internet. Pero claro, no todos tenemos esa oportunidad de tener este acceso, sino sería hacer actividades educativas, operativas, que lo tengan suficiente tiempo para que conozcan sus derechos y que los pongan en práctica y la vida que quiera que sean respetados. La verdad yo pienso que hay que favorecer la idea de mi compañero y es que hagan pláticas. Por ejemplo, en las escuelas llaman a los padres para hacer reuniones o llaman que pasan en clases, explicaciones, pero deberían también tomar temas sobre los derechos. Campañas que hagan resaltar los derechos de los jóvenes no quieren dejar de lado los que ya son músicos y complementarlo con actividades educativas Yo también concuerdo con él sobre hacer las conferencias. También, como dice mis compañeros, hay algunos niños de unos 7 o 8 años, a
los cuales sinceramente no les interesan esos derechos. Sin embargo, también tienen ellos un tutor, el cual puede llegar a las conferencias y él también puede aprender los derechos para enseñárselos a sus hijos y ellos tomen una buena decisión sobre ellos. Yo igual apoyo el tema que apoyan mis compañeros, que yo creo que implementar una forma de educación desde la escuela, porque los que más conocemos sobre nosotros mismos somos nosotros. Entonces, al enseñarnos y a darnos los derechos y las educaciones, podemos distribuirlos a más personas y dar el consentimiento de que se difunda más. Entonces, porque si yo le doy a una educación a un adulto que ya está forzado, no lo va a tomar en cuenta, a diferencia que si lo toma de un menor que va creciendo, va a desempeñar esos nuevos derechos y va a saber contradecir lo que es bueno y lo que es malo. Yo opino que se debería hacer una campaña, por ejemplo, para los niños pequeños que trabajan en las calles, que no tienen educación en casa ni van a la escuela, y supongo que debe ser una campaña en la cual nosotros deberíamos acercarnos a ellos y darles conocimiento de los derechos. Bueno, creo que no es buena idea lo de las campañas y todo eso, pero no necesariamente es dejarle todo la educación a una institución o a una persona, sino arriesgarte por ti mismo y tratar de ayudar a esas personas o a esos infantiles menores y decirles de por ti mismo, hacer una plática con ellos que ya sea interesante, sacarles un tema de, no sé, una película, pero tú mismo que le estés inculcando ese pensamiento para que ellos tengan en cuenta que no es tan solo, porque normalmente un niño que no se atreve a hablar por el miedo de qué me van a decir. Exactamente, porque sin embargo, por mucho que los niños conozcan sus derechos, también es importante que los padres los conozcan, porque son quienes deben de poner también de su parte para que se cumpla. Y pues también todos quienes puedan pues, poner de su parte para que no solamente se cumpla lo de nosotros, sino también los demás. Y no solo una campaña, ir a dar pláticas a los barrios más marginados, podrían no ser aquí en Cóporo, porque pocas personas se animarían ahí y sería más fácil dar unas pláticas ahí por la comunidad que organizar una gran campaña que los implique. Aparte de hablar, que es uno de lo que más se debería hacer, también es luchar por esa opinión o por esa palabra que tú das, porque muchas veces puedes decir mil cosas, pero si no respetan y no buscas que se respete tu opinión, entonces ¿para qué lo dices? Bueno, mi conclusión yo digo, es que sabemos que derechos son violentados, violados, discriminados, entonces debemos hacer que esos derechos puedan ejercer justamente como Roberto hace campañas, empezando desde casa, saber qué derechos son y todo eso. Entonces, pues, empezar primero por acabar con la violencia, tanto en familia, social, todo eso. Y pues, sé que es difícil acabar con la violencia, se erradica. Entonces, primero hay que empezar erradicando la violencia, tanto social como familiar. Apoyando más este tema, dejando de lado que solamente se den las pláticas, ya que si hablamos de menores de edad, de personas que viven en situación de calle, que tienen pocos recursos, no tienen derecho ni a internet, ni una forma de acceder a una plática. Entonces yo creo que sería más bien encontrar a las personas y darles primero un apoyo económico y una forma de rehabilitación a los padres que les cuando los de, no sé, sufriendo una adicción o cualquier otro asunto de trabajo laboral, y entonces poder darles a los menores y decir, ese es tu derecho y lo puedes ejercer, sin antes ya haberles proporcionado las herramientas y las armas para que puedan luchar contra ello. El cambio empieza desde uno. Si uno quiere cambiar, va a hacer que cambien todos los demás, porque no puedes cambiar a todos, y no empiezas a cambiar de a poco y empieza el cambio en ti. Ahorita, retomando los puntos que mi compañera Angélica dio aquí, deberíamos hacer como campañas con niños que están en la calle y, por ejemplo, lugares muy públicos, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay un buen de niños y zonas que están haciendo eventos gratis y muy grandes, donde se podrían tomar temas de los derechos de los niños. No es nada de tomarlos porque hay, o sea, los pueden tomar con rato, pero después los dejan, sino que luchan por ellos. Las propuestas para iniciar y difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la Prepa 4 Ignacio Ramírez de Toluca son:
para empezar a los profesores para ver si nos podrían dar el permiso de poder acceder al salón y poder darle la plática a los alumnos sobre los derechos y que sepan cuáles son sus derechos y pues todo eso. Otra de ellas puede ser, los alumnos ahorita están mucho en las redes sociales, abriendo una página web para que ellos puedan acceder a los derechos. Bueno, también podría ser hacer una infografía grande que sea visible y ponerla en el lugar más visible donde todos los alumnos pasen y ahí colocar los derechos que ellos tienen tanto en la institución como fuera para que los puedan ejercer.